7 de la mañana con 36 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía y buenos días a todos quienes recién nos están acompañando. ¿Usted ha escuchado el término auditoría? Estoy seguro que sí. Tanto oficialistas como opositores están hablando de este tema. Pero ¿qué realmente significa una auditoría electoral? ¿Quiénes pueden realizarla? ¿Por qué tantos países también se han referido al tema? Hoy queremos nosotros, por favor, que también en su casa pueda debatirlo y que podamos explicarle para que pueda entender detenidamente lo que podría suceder antes, durante y después de esta auditoría. Quiero agradecerle mucho la presencia de Jorge Richter, que está junto a nosotros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Héctor? Buen día también a toda la ciudadanía, a todo el país. Y a ver, ahora por lo menos el tema ya es distinto. Ahora hablamos del mecanismo que podría pacificar al país. Le pido, por favor, podamos desglosar lo que significa este análisis de integridad electoral. ¿Qué determina y qué se puede determinar, reitero, con el tema de la auditoría? Fundamentalmente lo que ha venido trabajando la Organización de Estados Americanos es una revisión profunda de los procedimientos que regulan y marcan y determinan al registro electoral. Eso significa que todo tu sistema electoral tiene que tener exactitud, tiene que tener transparencia, tiene que tener capacidades de depuración de listas y fundamentalmente tiene que tener formas de actualización y de mejoramiento permanente. Sobre esos elementos se pronuncia la Organización de Estados Americanos y paralelamente hay algunos otros elementos que ellos supervisan minuciosamente en lo que refiere al sufragio, en lo que refiere a la equidad en el acceso a medios de comunicación, en acceso a financiamiento, en transparencia, en información y en financiamiento de partidos, de los partidos políticos. Sobre estos elementos hay una dinámica muy particular de la Organización de Estados Americanos. Ellos nombran una comisión de expertos que generalmente es interdisciplinaria y provienen de diferentes países. Establecen un acuerdo marco referencial, no es que tienen criterio libre para operar en el país. Hay un acuerdo marco de referencia que se establece con el gobierno de cada país. Bolivia también tiene ese acuerdo marco y un paréntesis, con toda seguridad para esta comisión que está llegando al país se tiene que tener un acuerdo específico para esta auditoría y ahí se verán los alcances, si van a leer resultados, si van a ver, si van a dar cifras, si va a ser recomendativa de las irregularidades, por ejemplo, equidad e inequidad ante medios de comunicación, para utilizar medios de comunicación de parte de los partidos, etcétera. Entonces te decía, llega esta comisión, trabaja en coordinación con el órgano electoral, solicita la base de datos, solicita los registros electorales, analiza minuciosamente toda esta información, tiene que tener un acceso irrestricto para posteriormente emitir un informe de recomendación. Incluso en la etapa final sostienen reuniones con partidos políticos y con ciudadanía como también mecanismos de acceder a la información. Tengo entendido que son 7 u 8 aspectos que se van determinando de acuerdo a lo que se lleva en este análisis electoral. Pero ¿cuánto tiempo puede llegar a demorar? Puede llegar a demorar en función del acuerdo marco que vaya a tener con el Estado. En el caso de Bolivia, para este punto específico, seguramente no más de 2 semanas. En otras situaciones, cuando es una auditoría extensa, muy completa, integral, puede demorar algún tiempo más, puede demorar también 3 meses. Está en función de la cantidad de información que va a revisar con el órgano electoral la gente de la OEA. Son 30 personas que tengo entendido van a arribar al territorio en las próximas horas. Pero ¿cuáles serían? Eso nos debe llamar la atención. Es una comitiva grande. Sí. No es una comitiva normal donde lo promedio eran 5 o 6 personas. Que sea una comitiva grande significa que van a tener una presencia en distintos estamentos del órgano electoral, de la sociedad boliviana, de las estructuras orgánicas políticas, para poder emitir un informe también muy detallado, muy exhaustivo. 30 personas también significa que van a
realizar un trabajo de corto tiempo en el país, extenso pero de corto tiempo. Ese es un detalle importante para la seguridad de los partidos políticos, que son quienes están, yo veo esto con preocupación, están nuevamente poniendo un manto de duda sobre algo que ni siquiera todavía ha empezado, no se conocen sus características, que nos puede ayudar a encontrar caminos de diálogo, de consenso, de desmovilización de la gente para pacificar el país, pero ya se está echando un manto de duda sobre lo que hará la Comisión de la OEA. Me robaste la pregunta de la boca, era justamente por qué tanta gente estaba llamando al país y cuáles iban a ser los aspectos principales para determinar. Cuando estamos hablando de los partidos políticos, quisiera que podamos analizar un poco estas repercusiones generadas después del pronunciamiento del ministro de Comunicación. La pregunta era, ¿sería esto o no vinculante? Para que la gente pueda entender, cuando hablamos de vinculante, ¿nos estamos refiriendo a qué específicamente? Tenemos que, hay conceptos, definiciones e ideas conceptuales en el país que las tenemos que manejar con mucha seriedad para que todos los bolivianos comprendamos con exactitud lo que va a suceder y no nos generemos unas expectativas por encima de lo que la realidad nos permite. En este caso, vinculante significa que la decisión que vaya a tomar en su informe final la comisión que llega de la Organización de Estados Americanos tiene que ser de obligatorio cumplimiento. Eso significa vinculante. Ayer el ministro Canelas ha señalado que para ellos los nuevos resultados, eso también es importante, los nuevos resultados que van a emerger de la presencia de la Organización de Estados Americanos en Bolivia, porque van a revisar las actas, eso que habíamos hablado acá contigo, Héctor, y que finalmente, y es la buena noticia, se va a realizar en el país. Esa revisión de las actas va a realizar a su vez un conteo de acta por acta de todos los datos que están en ella inscritos. Vamos a tener un resultado seguramente con variaciones, porque van a haber observaciones, van a haber objeciones, etcétera, distinto del que tenemos hoy en día. Distinto, que puede ser que le impida a la candidatura del MAS acceder a la primera vuelta como ganador ya, o que tenga que ir a una segunda vuelta, no se sabe. Pero esos resultados van a tener que ser de obligatorio cumplimiento. A eso se ha comprometido el candidato del Movimiento al Socialismo, presidente de la República. Es muy importante saber que este informe de la OEA va a ser vinculante, pero siendo vinculante para un lado es vinculante para el otro. Para el otro candidato, para Carlos Mesa, también va a ejercer la misma fuerza. Si el resultado, sea el que fuere, primera vuelta, segunda vuelta, etcétera, lo va a tener que acatar. Es lo que Santa Cruz no quiere hacer, por eso no quieren firmar este consenso con el gobierno. Y es lo que te iba a preguntar. ¿Qué sucede cuando de pronto surgen diferentes posturas? Carlos Mesa habla de no reconocer los resultados del Tribunal Supremo Electoral, le dice al gobierno, hasta que concluya esta auditoría. Inmediatamente después sale el presidente del Comité Cívico Cruceño y él dice, bueno, si es que Mesa está avalando esta auditoría, debe hacerse responsable del resultado. ¿Con qué perspectiva se puede analizar esto cuando te decía hay diferentes posturas? No deja de ser complejo, porque en el medio notamos que no tenemos en ciertos sectores de nuestra sociedad un respeto y una valoración por la integridad de la persona. Tenemos que tener una perspectiva, esto casi es una reflexión, tenemos que tener una perspectiva también de valoración de la vida por encima del hecho político. No querer aceptar una solución que posiblemente no sea la solución perfecta, pero es una solución de pacificación del país, con un árbitro, una comisión de afuera que pueda ser lo más imparcial. No solo es la OEA, también está la Unión Europea. Cuando dicen no confiamos en Almagro, también está la Unión Europea, también están gobiernos de la región, también va a estar seguramente los Estados Unidos, que se han pronunciado sobre el tema. Son muchas miradas externas
externas que van a estar sobre el trabajo de lo que haga esta comisión en coordinación con el órgano electoral. No querer valorar esto y mantener a los bolivianos en las calles con riesgo de muerte, de enfrentamiento, sin perspectivas además de lograr algo, sin perspectivas de lograr algo por la vía de la legalidad, porque el pedido de anulación de las elecciones no es posible, la ley no te lo permite. Sin esa perspectiva, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de insistir en que los bolivianos tienen que estar en las calles? Creo que el señor Mesa hace bien, por lo menos empezar a considerar de que van a aceptar la auditoría y que dispongan toda su estructura logística y organizativa para poder ir con la documentación que corresponde, que son las actas, seguramente con sus técnicos informáticos, etcétera, porque la auditoría, al ser integral, te va a permitir revisar actas, que es lo que les está interesando a todos los bolivianos hoy, pero adicionalmente registro de votantes, logística electoral, padrón electoral, sistemas informáticos, comportamientos informáticos, conductas del sistema, y aunque no sea un elemento legal, también nos tendrán que cuestionarle al órgano electoral qué sucedió la noche del 20 de octubre. Y ante todos, el órgano electoral tendrá que dar una respuesta real, seria, de por qué aquel apagón que nos ha llevado y conducido a esta situación. Ahora, ¿cómo ve desde su perspectiva que se pueda llevar de acá en adelante para evitar problemas en las futuras elecciones, la creación de alguna entidad que lo habíamos comentado detrás de cámaras, que pueda ser similar a lo que se tiene en Perú o en Jamaica, que son organizaciones no gubernamentales que acompañan los procesos electorales para evitar cualquier tipo de susceptibilidad o fraude? Fundamentalmente, la organización no gubernamental Transparencia en el Perú realizó una tarea muy importante cuando se produjo la última elección con Fujimori. Allá hubo un fraude de magnitudes, y la presencia de Transparencia fue fundamental. No tenemos en Bolivia esta situación. Muy bien. Sin embargo, coadyuva le da confianza también al proceso. En un país con bajos niveles de institucionalidad como el boliviano, donde el poder político siempre tiene la tentación y ejecuta esto de captar a las instituciones, un agente externo, independiente, neutro, ayudaría sin lugar a dudas. Muy bien, le agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana, Héctor, Jorge. El agradecido soy yo. Permítame, tenemos en este momento información cuando son las 7:48. El canciller en estos momentos se dirige a la nación. Escuchemos lo que dice. Entre la Organización de los Estados Americanos y el Estado Plurinacional de Bolivia, un acuerdo que además va a viabilizar que la auditoría integral a las elecciones del día 20 de octubre pueda iniciar el día de mañana, 31 de octubre. El acuerdo establece lo siguiente: acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Estado Plurinacional de Bolivia, relativo al análisis de integridad electoral de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. El Estado Plurinacional de Bolivia, en adelante Bolivia, y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en adelante SGOEA, considerando que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en adelante el gobierno, envió una comunicación por medio de la nota GMCS 386-2019, fechada el 22 de octubre del 2019, dirigida al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en adelante secretario general, mediante la cual solicitó una auditoría electoral al cómputo oficial de los votos de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, que en fecha 22 de octubre de 2019, mediante nota OSG 343-2019, la Secretaría General de la OEA aceptó realizar un análisis de integridad electoral. Acuerdan: 1. Bolivia garantizará
todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría al cómputo oficial de votos de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, así como la verificación de las actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia, como fue detallado por el secretario general en su carta, de conformidad con las normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia y los términos de este acuerdo. 2. Bolivia garantizará la correspondiente instrucción a sus autoridades para que se le brinde a los expertos internacionales el pleno acceso a sus instalaciones, así como a la información que el equipo considere relevante y solicite relacionado con las elecciones generales celebradas el 20 de octubre de 2019. 3. La auditoría se concentrará en la jornada electoral del 20 de octubre de 2019 y las fases posteriores. 4. El equipo de expertos desarrollará sus funciones de auditoría sin menoscabo de la soberanía del Estado y de la independencia y autonomía del órgano electoral. 5. El equipo de expertos entregará un informe como resultado de la auditoría electoral al secretario general, que lo enviará al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por los canales diplomáticos correspondientes. 6. El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes. 7. La auditoría electoral iniciará el día 31 de octubre de 2019. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma por los representantes autorizados de las partes, permaneciendo en vigor hasta que concluya el proceso de auditoría electoral. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo sin necesidad de justificar la causa de su decisión mediante una comunicación escrita dirigida a la otra parte, con una anticipación no menor a 5 días seguidos a la fecha de terminación. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, Diego Pari Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores, Estado Plurinacional de Bolivia. Por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro Lemes, Secretario General, Organización de los Estados Americanos. Este es el documento que se va a suscribir, documento que va a viabilizar que la auditoría integral a las elecciones del 20 de octubre del 2019 pueda iniciar el día de mañana. Los diferentes expertos estarán arribando entre el día de hoy y la madrugada de mañana en un número aproximado de 30 expertos seleccionados por la Organización de los Estados Americanos y quienes iniciarán el trabajo de inmediato en la revisión de los diferentes documentos, de los diferentes procesos que se han desarrollado el día 20 de octubre. Adicionalmente, se está invitando a países vecinos, a países latinoamericanos, a países extrarregionales, para que también puedan acompañar este proceso. Entre ellos se ha invitado a España, se ha invitado a México, se ha invitado a Paraguay, para que también puedan acompañar este proceso de auditoría electoral que está realizando el país. Finalmente, también queremos hacer notar, y nos parece bien que Comunidad Ciudadana, que el señor Carlos Mesa haya aceptado que se realice esta auditoría y que haya aceptado también los resultados que se vaya a obtener de esta auditoría. Creo que esta auditoría va a permitir justamente resolver todas las dudas que existen en el proceso electoral. Nosotros estamos absolutamente seguros que el proceso se ha desarrollado con toda la transparencia y será la auditoría que finalmente certifique cuáles han sido, cómo se ha desarrollado el proceso y cuál es el resultado de este trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ustedes han escuchado algunas palabras del canciller Diego Pari, quien se ha referido a este documento entre ambas partes. Nos referimos a la Organización de Estados Americanos y también la OEA y el gobierno boliviano, el Estado Plurinacional, para ser precisos. ¿Cómo analiza usted este acuerdo? Y lo más importante, inmediatamente conocidos los resultados, ¿esto significaría que se deberá ir a una segunda vuelta o anular las elecciones? En caso de que se compruebe fraude. En caso de que se compruebe fraude. Se anula en caso porque
ha señalado el canciller puntualmente, todo el proceso se realiza en concordancia con la normativa boliviana. ¿Eso qué quiere decir? Lo que la normativa boliviana señala como irregularidad subsanable, se va a subsanar. Lo que la normativa boliviana señala como causal de nulidad, se anulará, y si se encuentra algunos elementos que son considerados fraude, se podrá anular el proceso. Está en función de la normativa nuestra. Esto va a ser vinculante también. Señala eso, que no es necesario que se sume el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que el señor Mesa, que ha dado su aquiescencia, no es tampoco imprescindible que lo haga o no. Esto va vinculante para las dos partes, significa que para la OEA y para el Estado boliviano, en este caso para el gobierno boliviano, tiene que asumir la decisión que tome el informe, la recomendación final, que va sobre todo al tema de los resultados. Si la OEA señala que han existido únicamente irregularidades, etcétera, va a hacer una recomendación. ¿Qué es lo importante, Héctor? Que van a realizar un conteo de los números que están señalados en las actas. Acta por acta se va a revisar las 35.000 actas. Y ahí vamos a tener un número, un nuevo número, que, como dice la norma boliviana, si son más de 10 puntos, no hay primera vuelta. Si son menos de 10 puntos, hay segunda vuelta. Cuando estamos hablando de las actas, ¿solamente aquellas que están de manera digital dentro del sistema del tribunal, o van a convocar a todos aquellos jurados electorales que tienen en documento, las que tienen en físico, para también hacer una correlación de ambos documentos? Esto no señala el acuerdo marco que se tiene, que ha leído hace unos minutos el canciller, pero se va a revisar acta por acta. Los partidos políticos, sobre todo los de la oposición, tienen que llevar, es lo recomendable, tienen que llevar sus propias actas para que se pueda verificar una por una, porque ahí va a estar el tema de los números y del conteo. Eso es uno. Tema número 2, los sistemas informáticos también van a ser auditados. Las conductas y los comportamientos de este sistema, para ver si hubo una sumatoria en favor de un candidato, si se retiraron votos de un lado para pasarlos y transferirlos hacia otro lado. Toda esta conducta informática que puede evidenciar si se ocultaron o no se ocultaron votos, etcétera, también va a ser auditada. En función de ello vamos a tener ese informe que es vinculante. Volvemos al tema. Lo vinculante significa que tiene obligatoriedad el gobierno, fundamentalmente el gobierno. Ni siquiera los sectores opositores. Eso significa entonces que todos los partidos políticos deberían estar realizando una reunión de estas actas, una recopilación de información para poderlo presentar, ya que dentro de la auditoría se pueda llevar adelante, o solamente van a utilizar la documentación del Tribunal Supremo Electoral. Tú has señalado la palabra correcta. Todos los partidos políticos deberían, en este momento, sobre la base de este acuerdo que ha firmado el Estado, preparar su documentación para esta auditoría, que empieza ya, porque tiene vigencia a partir de la firma. Esto es ya, para llevar al órgano electoral y decir: señores, acá están nuestras observaciones, o vamos acta por acta. Al ir acta por acta también van a llegar a las actas que ellos tienen observación. Ahí se tienen que quedar las dudas, los misterios de fraude, los fallecidos que votan, los votos fantasmas, la manipulación de datos de la base informática. Todo se tiene que descubrir, develar. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Que por lo menos, no será absoluto, por lo menos los bolivianos podremos tener la sensación de que se supo la verdad. Si existió fraude o no hubo fraude, y hubo las irregularidades que siempre existen. Y sobre esa base vamos a tener un presidente, el que sea, ya sea el señor Evo Morales o Carlos Mesa, pero con la legitimidad y no con el manto de la sospecha, que institucionalmente eso es mucho para decir. Y finalmente, si la gente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, si la gente de los comités cívicos departamentales ya no se quieren sumar, esto
tiene el carácter de ley. Empieza a aplicarse desde el día de su firma. Ya lo que estos sectores hagan y realicen no es importante desde el punto de vista legal. Tienen que desmovilizar a la gente. Tienen que desmovilizar a la gente. Si no, ¿bajo qué pretexto objetivo van a tener gente en las calles? La elección difícilmente se va a anular. Ellos mismos quieren tener movilizada a la gente y esperar el resultado de la auditoría. Eso no es una conducta inhumana, porque hay que sacar a la gente y esperemos los 15 días los bolivianos con muchísima atención sobre los resultados que vamos a tener acá, porque ya después, posterior a eso, ya no hay más quejas ni más instancias. Le agradezco mucho por acompañarnos, Jorge Richter. No, Héctor, en todo caso a ti siempre. Muchas gracias, de verdad. Y claro, lo que resta decir es que durante el tiempo que se lleve adelante la auditoría, ambas partes, tanto oficialistas como opositores, deberían ingresar en un cuarto intermedio para que el proceso se lo lleve de la manera más tranquila posible. 8 de la mañana, 1 minuto. Nos vamos de inmediato a una pausa.